Moscú se paralizó. Una tensión inaudita invadió el Kremlin. El presidente ruso, con voz dura y segura, sin las habituales formulaciones diplomáticas, lanzó un mensaje al occidente que resonó en cada rincón del planeta. No fue un simple llamado, sino una advertencia contundente, llena de insinuaciones de determinación para actuar si sus demandas no eran escuchadas. Las palabras sobre la última línea y decisiones de principios resonaron con una fuerza abrumadora, provocando una tormenta global de discusiones. El mundo entero sintió un escalofrío. En esa sala, el silencio reinaba, mientras las cámaras captaban los rostros imperturbables de los funcionarios, pero en sus miradas se leía una tensión palpable. Este no fue un discurso, fue un terremoto geopolítico. Un momento de la verdad, como lo calificaron muchos comentaristas políticos. Los titulares mundiales explotaron a la mañana siguiente. Ultimátum, última advertencia. El inicio de una nueva guerra fría. La onda expansiva de esas palabras sigue vibrando hoy, empujando al planeta a su fase más peligrosa. La comunidad internacional se vio obligada a recalibrar su enfoque. Los mercados financieros globales sufrieron una sacudida, con inversores retirando capital de riesgo. La volatilidad se disparó y las predicciones económicas se tornaron sombrías. Este desafío no solo ponía en jaque la seguridad europea, sino que cuestionaba el orden mundial post-Guerra Fría. La diplomacia multicanal se activó, pero la sombra de una confrontación más amplia planeaba sobre cada movimiento. El nerviosismo alcanzó a la población general, que sentía la inminencia de un cambio drástico. Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos miran, país y ciudad. La conmoción global no se hizo esperar. En Washington, centros de análisis se movilizaron apresuradamente, preparando informes, buscando decodificar cada frase, cada entonación. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió a puertas cerradas, y las filtraciones a la prensa solo avivaron la histeria. ¿Qué opciones reales tenían? En Bruselas, la cumbre de emergencia de la Unión Europea se convirtió en un campo de batalla de disputas feroces. Los líderes se enfrentaban, incapaces de formar un frente unido. Londres, por su parte, adoptó una retórica aún más tajante, con declaraciones duras. Mientras tanto, los mercados financieros reaccionaron con un pánico inmediato. Los precios del petróleo y el gas se dispararon a máximos históricos de los últimos meses, amenazando con una crisis energética masiva en Europa. Los índices bursátiles de Europa y Asia caían en picada. La gente común ya sentía el golpe. Advertencias sobre una posible crisis energética en Europa y el riesgo de protestas callejeras por el aumento descontrolado de precios circulaban por todas partes. Moscú, pocos días después, clarificó sus exigencias. Pidió respeto a sus intereses nacionales y garantías de seguridad innegociables. La expansión de la OTAN hacia sus fronteras fue declarada, sin rodeos, una línea roja infranqueable, cuya transgresión acarrearía consecuencias. Rusia también exigió la revisión de decisiones económicas que afectan sus ingresos energéticos, señalando años de presión y dictados. El mensaje era cristalino. Rusia no cedería a la presión ni se permitiría ser un objeto en el juego ajeno. Moscú dejó a Occidente una elección, o un diálogo constructivo y la búsqueda de compromisos, o la escalada del conflicto. Esta postura se fundamentaba en la lectura histórica del Kremlin. La expansión de la OTAN tras el muro de Berlín traicionó promesas no escritas de no acercarse. La integración de países del antiguo Pacto de Varsovia y repúblicas bálticas creó un cerco de seguridad insostenible. Para Moscú, estas exigencias no eran un capricho, sino la rectificación de un desequilibrio occidental de décadas. Las sanciones económicas, lejos de persuadir, fortalecieron su determinación. La revisión de acuerdos energéticos era una afirmación de soberanía y reequilibrio de poder. La paciencia se había agotado. Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios. ¿Desde qué ciudad, país nos están viendo ahora? Este desafío de Moscú no es un evento aislado. Es la punta del iceberg de una reconfiguración global. Cada movimiento diplomático, cada declaración, se traduce directamente en la vida de millones.
La inestabilidad actual ha encarecido los alimentos y la energía, afectando el bolsillo de cada ciudadano. Europa, dependiente del gas y petróleo rusos, se enfrenta a una posible crisis energética de proporciones épicas, con cortes de suministro y racionamiento. ¿Imaginan un invierno sin calefacción y con las facturas por las nubes? La inflación galopante, la caída de los mercados, la incertidumbre se han convertido en la nueva normalidad. Las redes sociales son un hervidero de pánico, con ciudadanos discutiendo sobre el aumento de precios y compartiendo fotos de tiendas donde los productos se encarecieron notablemente. Esto es más que política. Es una crisis social inminente que podría desencadenar protestas masivas y disturbios callejeros en todo el continente. La nueva tormenta económica que se avecina no respeta fronteras ni clases sociales. Esta es una lucha por la soberanía, por la dignidad nacional, pero también por la supervivencia económica de millones. Rusia ha dejado claro que defenderá su propio curso, independientemente de la posición de Occidente. El costo de esta confrontación es global. Es tiempo de exigir responsabilidades. La precariedad laboral se acentuaba, con empresas posponiendo inversiones o reduciendo plantillas. Los ciudadanos, ya golpeados por la pandemia, veían cómo bienes básicos se volvían un lujo. El descontento social crecía en las calles de Europa, con protestas por el coste de la vida amenazando gobiernos. La división política se agudizaba. La cohesión social se resquebrajaba bajo la ansiedad económica y la polarización, creando caldo de cultivo para movimientos extremistas. La gran división no era solo geopolítica, sino interna. ¿Qué debemos verificar en el próximo episodio? Una tesis. Por ejemplo, el impacto real de las sanciones europeas en la economía rusa. Ahora hablemos de lo que realmente sucede tras bambalinas. La versión oficial occidental es que Washington no cederá al chantaje y continuará la presión, enviando tropas adicionales a Europa del Este. Esto lo llaman disuasión, pero Moscú lo calificó de provocación. Pero los expertos susurran otra cosa. Algunas teorías que requieren confirmación apuntan a que el discurso del presidente ruso fue solo la punta de un ultimátum secreto, entregado mucho antes, con demandas aún más drásticas. ¿Qué secretos se ocultan en esas reuniones a puerta cerrada de la Casa Blanca, donde las filtraciones solo avivan el interés y la especulación? Además, muchos analistas sugieren que la ambigüedad deliberada de Moscú sobre las medidas decisivas que seguirían en caso de negativa fue una estrategia calculada para sembrar pánico y forzar a Occidente a imaginar los peores escenarios. La incertidumbre es el arma más poderosa del Kremlin. ¿Qué horrores inimaginables podría desatar Rusia si sus demandas no son satisfechas? Y no olvidemos el despliegue de tropas estadounidenses en Europa del Este. ¿Fue este un movimiento calculado de Washington para echar leña al fuego y culpar a Rusia, o para desviar la atención de sus propias divisiones internas? ¿Qué oscuros motivos hay detrás de esta escalada militar que sacrifica los intereses de la gente común? Rusia busca reafirmar su estatus de gran potencia en un orden multipolar, protegerse de la expansión de la OTAN y asegurar su estabilidad económica sin presiones externas. Occidente, por su parte, intenta mantener su hegemonía y evitar dar una imagen de debilidad ante las demandas rusas, mientras lucha internamente con el miedo a una escalada militar y una crisis energética. Dos mundos chocando. Las tensiones internas en Occidente eran palpables. La cohesión era un reto, con líderes divididos entre línea dura y prudencia. Las divisiones en la OTAN y la UE eran evidentes. Países cercanos a Rusia pedían diálogo, otros una postura beligerante. Esta falta de unidad jugaba a favor de Moscú, que observaba la dificultad occidental para un frente común. La opinión pública estaba dividida, con temor a la guerra y al impacto económico. Los servicios de inteligencia informaban de ciberataques y desinformación. Usted es consejero del líder de Occidente. ¿Qué hacer en 90 días? Un paso concreto para evitar la crisis energética. La situación actual resuena con ecos de la Guerra Fría. Esa comparación explícita
El comienzo de una nueva Guerra Fría no es casualidad. Hablamos de un periodo de confrontación ideológica, carrera armamentística y tensión constante, aunque sin un conflicto directo a gran escala. ¿Estamos volviendo a una era de bloques, de profunda desconfianza mutua? Piensa en la crisis de los misiles de Cuba en 1962, un momento en que el mundo estuvo al borde del abismo nuclear. La línea roja que Moscú ha dibujado sobre la expansión de la OTAN, con advertencias de consecuencias, nos recuerda peligrosamente esa escalada donde las demandas mutuas eran críticas y el error podía ser fatal. Esta búsqueda rusa de una esfera de influencia o un cinturón de seguridad también tiene paralelismos históricos, como la doctrina Monroe de Estados Unidos, que defendía sus intereses en América Latina. La historia se repite, pero esta vez los actores tienen armas de una escala impensable. Además, la amenaza de una nueva espiral de crisis energética en Europa por la dependencia del gas y petróleo rusos evoca la crisis del petróleo de 1973, un shock económico global que mostró el poder de los recursos energéticos como arma geopolítica. Los tratados de paz, a menudo vistos como el final de un conflicto, a veces siembran las semillas del siguiente, cuando una parte se siente injustamente tratada. Las demandas rusas de revisión de decisiones económicas y condiciones de igualdad recuerdan cómo acuerdos percibidos como injustos por una parte pueden sembrar las semillas de futuros conflictos. ¿Estamos viendo la continuación de viejas heridas y una reconfiguración de poder global, donde el dominio occidental se ve desafiado? Rusia es el ejemplo de una nación que se atreve a decir no. Este desafío recuerda la insistencia de naciones en desarrollo durante la Guerra Fría por un movimiento no alineado que rechazara la dicotomía de bloques. Es una reafirmación de la multipolaridad, donde el no de una nación resuena como resistencia contra la imposición de un orden único. La guerra de narrativas es crucial, cada bando construyendo su verdad y desacreditando al oponente. La historia se convierte en un arma ideológica para justificar acciones presentes y moldear percepciones. ¿Qué evento en las relaciones internacionales es subestimado por los medios? Nombren y expliquen brevemente. El tablero de ajedrez global está en movimiento constante. En las próximas semanas la tensión se mantendrá en un punto álgido, llevando al mundo al borde de una nueva confrontación global. Hay varios escenarios posibles. El mejor, un milagro diplomático, donde bajo la presión de la crisis económica y el temor a la escalada militar, ambas partes aceptan sentarse a negociar en igualdad de condiciones, alcanzando compromisos mutuos sobre la expansión de la OTAN y las sanciones económicas, lo que llevaría a una desescalada gradual. Un respiro para la humanidad. Pero el peor escenario es aterrador. Occidente rechaza el ultimátum, impone nuevas sanciones aún más duras, y Rusia responde con medidas militares contundentes o corta completamente el suministro de energía a Europa. Esto podría desencadenar una escalada militar directa y una crisis económica y social sin precedentes. La ONU y países neutrales han propuesto negociaciones urgentes, escuchando alusiones cautelosas de que, sin un diálogo directo, la situación corre el riesgo de salirse de control. El escenario más probable, según los analistas, es una guerra fría recargada. Negociaciones esporádicas sin avances significativos, tensión constante, retórica agresiva, ciberataques, despliegues militares defensivos y una guerra de información sin cuartel. Europa lidiaría con una crisis energética crónica y protestas intermitentes. El mundo se dividiría en bloques geopolíticos y económicos, con Rusia fortaleciendo sus alianzas con países asiáticos, principalmente China e India, lanzando una ofensiva económica hacia ellos, mientras Occidente lucha por mantener la unidad y su influencia. La sociedad rusa, mientras tanto, ha acogido la postura dura con aprobación general, con acciones de apoyo en las calles y llamadas a la unidad nacional en redes sociales, mostrando una nación unida detrás de su liderazgo. Esta unidad se refuerza con un estricto control de la información y una narrativa estatal que demoniza al adversario y exalta el patriotismo,
Los medios independientes son silenciados. Las voces disidentes enfrentan graves consecuencias. La propaganda masiva busca consolidar la legitimidad del Kremlin, presentando la confrontación como una defensa existencial de la identidad y los intereses rusos frente a una agresión occidental. Este control interno es crucial para la estabilidad del régimen. La batalla por el futuro se libra en tu pantalla. Pregunta para ustedes. Ayuden con el horario de los episodios. Indiquen su país, ciudad y la hora actual. Los ciudadanos comunes son, como siempre, las principales víctimas de esta inestabilidad. La inflación, el miedo a la guerra y las dificultades económicas, independientemente del bando. Tu factura de la luz explotará por la arrogancia occidental. El precio de tu comida se dispara. La estabilidad de tu trabajo está en juego. Todo está en el aire por las decisiones de unos pocos. Mientras las élites occidentales se aferran al poder, el pueblo sufre. Millones exigen un cambio. ¿Qué lado crees que tiene razón? ¿Crees que Occidente aprenderá de sus errores o arrastrará al mundo a la catástrofe? La verdad es que este conflicto no es solo sobre geopolítica, es sobre nuestro futuro. ¿Dónde está la línea roja entre Rusia y el Occidente? Una frase para definirlo. Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis honestos y sin censura, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas despierten a la verdad. Tu voz importa.